en la planificación hay que tomar una serie de decisiones de cómo se va a realizar la prospección. Lo primero es saber qué tipo de prospección vamos a realizar, si una regional o una de detalle. Esto va a depender del tamaño de la zona a prospectar, del tamaño del objetivo que buscamos y del detalle requerido. Una vez que conocemos si vamos a hacer prospección regional o de detalle, habrá que configurar las distintas opciones, como si vamos a hacer una prospección en itinerarios o en una malla regular, si vamos a hacer un registro continuo o un registro puntual, si vamos a qué tiempo de muestreo vamos a emplear, si 1 segundo o 10 segundos, qué modo de trabajo vamos a emplear, si en modo scintilómetro, en modo espectrómetro, y por último, la distancia del detector. Antes de ver los distintos tipos de prospección, antes de ver la planificación para prospección regional o de detalle, hay que comentar la opción de audio que presentan estos equipos. Los equipos presentan una opción de audio que consiste en determinar cuál es el valor de fondo de la radiación de la zona que estamos prospectando y marcar ese valor, de manera que si nos aproximamos a zonas con valores que están por encima de ese valor que hemos marcado, el equipo va a pitar. Esta opción es muy cómoda, sobre todo para la prospección regional, de modo que si estamos haciendo una serie de itinerarios, cuando nos acerquemos a una zona que tiene un valor por encima del valor de fondo, podremos pararnos a tomar una medida puntual. El siguiente paso, una vez planificada nuestra campaña, va a ser la calibración del equipo. La calibración del equipo, como se ha comentado, va a consistir en comprobar que el equipo esté leyendo correctamente. Esto se hace comprobando que la lectura que hace el equipo de la pastilla de calibración es la correcta. A continuación realizaremos las lecturas. Normalmente, y sobre todo en equipos en los que no se almacenan las lecturas, los datos de campo se anotan en espadillos, que recogen la fecha, la zona, el tiempo de muestreo, el número de estaciones, las coordenadas X, Y y Z del punto de medida, ya que luego todo hay que georreferenciarlo en un plano, y las lecturas realizadas. Para cada uno de los canales que se utilicen, se suelen hacer 3 lecturas rápidas y se establece como lectura final una media de ellas, como se ve en la imagen. Las coordenadas tienen que ser localizadas mediante GPS y por último tenemos que determinar el valor del fondo radiométrico. En todas las litologías tienen unas lecturas de radiación gamma que en una zona va a ser más o menos general. Por lo tanto, tendremos que determinarlo para detraer este valor del fondo radiométrico a las lecturas realizadas. Esto es especialmente importante cuando se quiere hacer interpretación cuantitativa, ya que si la interpretación que se va a realizar es cualitativa, todas las lecturas van a estar afectadas por ese fondo de radiación y, por lo tanto, no va a ser necesario determinarlo ni corregirlo posteriormente. En cuanto a los criterios económicos y de operatividad, como se ve, los equipos son equipos de muy bajas dimensiones, de poco peso y que no requiere mucha logística. Por lo tanto, un operador es suficiente. En cualquier caso, sería recomendable un operario por establecer esos mallados si se va a hacer una prospección de detalle. En cuanto a la operatividad del método, un perfil de unos 100 metros, con un paso entre 1 y 10 metros, 5 canales de lectura con un tiempo de lectura de 10 segundos aproximadamente, es una duración de media hora.
Por lo tanto, en una jornada de trabajo se podrían hacer 16 perfiles que supondrían 1.600 metros lineales por jornada. Por último, vamos a ver la interpretación con los métodos, vamos a ver la interpretación en prospección radiométrica. La prospección es fundamentalmente cualitativa y se basa, como siempre, en construir una serie de planos de curvas con igual radioactividad y a la vista de estos poder localizar las anomalías radiométricas existentes en la zona. Normalmente se hacen tantos mapas de isovalores como canales se hayan medido. Hay que realizar 3 pasos. Por un lado, hay que hacer una corrección de los datos por ese tiempo muerto o, si es necesario, por el fondo radiométrico. Se representarán los datos y, por último, se realizará la interpretación cualitativa. Las correcciones son la corrección de tiempo muerto, mediante la fórmula que se ha indicado anteriormente, donde las cuentas reales, cuentas por segundo reales de las medidas realizadas van a ser igual a las cuentas leídas partido por 1 menos C sub 0 por el tiempo muerto. En algunos casos, y sobre todo si se va a hacer esa interpretación cuantitativa, tendremos que hacer también la corrección del fondo radiactivo. Como se ha comentado previamente, lo determinaremos experimentalmente en campo y, si es necesario, lo detraeremos de las lecturas realizadas. En prospecciones seriotransportadas el proceso se complica bastante y hay que realizar una serie de correcciones a mayores, como puede ser la corrección por la existencia de radar atmosférico, una corrección por la altura y otra corrección por los rayos cósmicos. Y por último, como se ha comentado, estos valores que son medidos en cuentas por segundo, podríamos transformarlos en valores de radioactividad mediante la conversión de estas cuentas a valores de concentración de isótopos. Se realiza mediante las denominadas constantes de sensibilidad y, como se ha comentado antes, van a depender del aparato de medida y se determinará en los laboratorios mediante estas alfombrillas test, que son muestras con concentraciones conocidas, y por una serie de medidas de nuestro equipo con estas muestras podemos sacar estas constantes de sensibilidad, con lo que hacer la transformación de cuentas por segundo a concentración de isótopos radiactivos. En cuanto a la representación y la interpretación, la representación con cualquiera de los software conocidos de representación de datos, se van a introducir los datos de coordenadas según las coordenadas X, Y, y el valor de Z va a ser el valor de las lecturas realizadas, y con las técnicas de interpretación de los software podemos establecer esos mapas de isovalores. De manera que podemos extraer en cada punto del mapa el valor de la variable, en este caso las lecturas o las cuentas por segundo de las medidas realizadas. Es interesante en prospección radiométrica superponer los mapas de anomalías radiométricas con los mapas topográficos, obteniendo así una serie de representaciones 3D que reflejan muy bien la situación de las anomalías detectadas. Muchas veces también lo que se hace es una interpretación y representación a través de perfiles, o bien de los perfiles que se hayan medido en campo, o bien perfiles que se extraen de esos mapas de isovalores. De manera que si tenemos un mapa de isovalores en el que vemos una anomalía, podemos realizar perfiles que pasen por esa anomalía en cualquier dirección, y a la vista de los perfiles podríamos realizar una interpretación, bien
cualitativa, simplemente ver la intensidad y el ancho de las anomalías, o bien cuantitativa mediante colecciones de curvas patrón que existen para la interpretación del método radiométrico. Muchas veces también es interesante superponer en estos perfiles las lecturas realizadas con los distintos canales. En cuanto a las ventajas y los inconvenientes de este método,